Bendecido día tengan, hermanos, les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto verdaderamente saludarles nuevamente, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. El tema de hoy se llama ¿Cristo fundó una iglesia? Le vamos a dar respuesta a esta interrogante, a esta pregunta, porque en la búsqueda de la verdad debemos de darle respuesta a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, a la luz de la palabra. Muchos pensamos que estar en cualquier religión, cualquier denominación cristiana o cualquier religión en sí es suficiente. Decimos, no, pues allá también hablan de Jesús, también hablan de Dios, nos hablan de la salvación, pero ¿será que esa congregación es la iglesia de Cristo donde se le da gloria a Dios? Esa es otra pregunta que debemos de hacernos. En la búsqueda de la verdad siempre hacernos preguntas, ir a la luz de la palabra, buscar en la palabra y encontrar si verdaderamente estoy en la verdad o estoy fabricando mi propia verdad, lo cual no es válido. Debo de buscar la verdad de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia de la iglesia y si esa iglesia es importante para Dios. Porque si no lo es, hermanos, apagamos la luz, apagamos la cámara y dejamos de transmitir. Pero no, vamos a la luz de la palabra a ver qué nos dice Dios. Es importante qué es lo que nos dice Dios en su santa palabra. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Aquí vemos cómo a través del Espíritu Santo guía esta escritura a Pablo y le hace escribir que hay una iglesia que es importante para Dios, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, y que es base y fundamento de la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad absoluta está en esa iglesia. Pero no nos dice qué iglesia es. Vamos a seguir investigando a ver qué iglesia es. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 nos dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí el Señor nos está diciendo: acabo de fundar una iglesia sobre ti, Pedro, apóstol, o sobre los apóstoles. Mi iglesia. No dice mis en plural, no, dice mi. Posesivo mío de mí. Esta iglesia es mía. No hay tantas, dice, solamente la mía, la que acabo de fundar sobre la persona de Pedro, sobre los apóstoles. Entonces, aquí el Señor dice que fundó una iglesia, y San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que esa iglesia es muy importante porque es pilar y base de la verdad. Entonces, ya vimos que no hay muchas iglesias, es una nada más, la de Cristo, la que Él fundó. Entonces, debemos de, pero esta iglesia, si es la de Cristo, entonces debe ser una iglesia muy antigua. ¿Por qué? Porque Cristo vino hace 2000 años y en Pentecostés pues se fundó la iglesia, salió ya al mundo a llevar el evangelio con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, si eso ocurrió por allá del año 33, esta iglesia debe ya estar llegando a los 2000 años. En el año 2033 debiera de estar cumpliendo 2000 años. Ahora, voy a la historia a ver si encuentro esa iglesia. Porque ya me dijo Dios en su palabra que Cristo fundó una iglesia
que esa iglesia es base y fundamento de la verdad, ahora voy a encontrar esa iglesia. Y puedo pensar, bueno, pero a lo mejor son los adventistas del séptimo día. Hablan muy bonito, hablan de Dios, mira, se portan bien. No sé, puedo ponerle un montón de calificativos maravillosos, ¿no? Que se me pudieran venir a la cabeza. Porque luego eso pensamos nosotros, wow, aquellos son bien chidos, chéveres, como dicen en Centroamérica. Dice, los adventistas del séptimo día pues deberían de estar fundados por Cristo, porque supuestamente son la iglesia de Cristo. Y resulta que lo fundó Elena White en Estados Unidos en 1818. No fue fundada ni por Cristo, ni fue fundada en Israel, y no tiene, apenas tiene 200 años de haber sido fundada. Entonces digo, no, esta no es, voy a buscar otra. Los cristianos, eso que dicen, no, yo no tengo denominación, yo soy cristiano. Bueno, vamos a ver, a lo mejor y sí, son los cristianos primitivos, ¿verdad? Vamos a ver. Pues resulta que no, que estos son fundados en México en 1980. Se juntaron unos por ahí que decían, somos cristianos, pues vamos a juntarnos y vamos a separarnos de todo y vamos a estudiar por nuestra cuenta. 40 años. Digo, no, pues no, tampoco en la iglesia de Cristo. La desecho también. Ahora dice, pero en la televisión pasan unos ahí que dicen que son pares de sufrir. Vamos a ver, a lo mejor y ellos sí son. Y busco la historia, dice que la fundó Edir Macedo en Brasil en 1978. 42 años. No, caramba, pues tampoco. 42 años. Cuando debe de tener ya casi 2000, digo, no, pues esta tampoco, desecho. Yo quiero la iglesia verdadera, la que es base y fundamento de la verdad. Y sigo buscando en la historia. Los pentecostales. A lo mejor sí, porque ellos como le alaban al Espíritu Santo y hacen toda una bulla y alaban bien bonito y el Espíritu... Vamos a ver, dejemos los sentimientos a un lado y vamos a la historia. Resulta que los pentecostales igual fueron un grupo que se fueron separando y en Estados Unidos se formaron allá por el año 1900. 120 años. Caramba, tampoco. Pero a lo mejor esos que están en las paradas de los camiones, de los semáforos y que piden dinerito y que son del ejército de salvación, a lo mejor ellos sí, ejército, o sea, muchos de salvación, que nos llevan a la salvación. A lo mejor eso sí. Vamos a ver su historia. Pues resulta que los fundó William Booth en Inglaterra en 1878. Tampoco es la iglesia de Cristo, porque no tiene casi 2000 años. Pero los de la luz del mundo, a lo mejor eso sí, tienen una iglesia grandísima, un templo grandísimo. A lo mejor esos sí son, pues porque mira cuánta gente y nos empezamos a llenar. Bueno, vamos a la historia, dejemos el sentimiento de un lado, vamos a ver qué dice la verdad. La luz del mundo la fundó Aarón Joaquín Flores en México en 1926, 94 años. No, pues tampoco. No, tampoco la fundó Jesús, que apenas tiene 94 años. No, pues tampoco, desecho eso. Los mormones a lo mejor, esos güeritos que andan caminando por todos los pueblos y por todas las calles y que llevando la palabra y que te ayudan en todo y que hasta dinero te dan cuando lo necesitas. A lo mejor esos sí son. Vamos a ver la historia. Mormones, fundados por José Smith, Estados Unidos, 1830. 190 años. No, pues tampoco. Tampoco son. Pero ni modo, los desechamos. Pero a lo mejor sí, los testigos de Jehová, esos que llegan a la puerta y son tan insistentes, insisten tanto porque esos sí tienen la verdad. Voy a checar. Testigos de Jehová, fundados por Charles T. Russell en Estados Unidos en 1874. 146 años. Caramba, tampoco. En esa búsqueda de verdad digo, bueno, voy a ver cuál otra. A lo mejor los luteranos. Luteranos, vamos a buscar, luteranos, fundados por Martín Lutero en Alemania en 1521, más o menos, 499, 500 años, tampoco, ninguna de las que hemos visto, hermano, y hay un montón más, ninguna,
pasa de los 500 años. La de las más viejas es la luterana, cuando se hizo esa separación de la Iglesia Católica. Entonces digo, wow, ninguna de esas, y yo que creí que tenían la verdad. Y muchos hermanos creen que porque hablan de Cristo, que porque hablan bonito, son la iglesia verdadera, y no. La historia nos dice otra cosa. Pero ¿y la católica? Bueno, un dato. Van 266 papas desde Pedro hasta el Papa Francisco. Todo está documentado de qué año a qué año cada uno de ellos. Entonces digo, caramba, desde Pedro hasta hoy hay documentos que avalan la historia de la Iglesia Católica, ya casi 2000 años. Ya la historia me dice que la Iglesia Católica cumple con ese requisito de ser la iglesia base y fundamento de la verdad, y que es la iglesia que Cristo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, el primer papa. Y en algún momento vamos a ver también el tema de que Pedro es el primer papa. Ese es un tema con muchas citas bíblicas también. Entonces ya vemos que en la historia no hay ninguna iglesia, a excepción de la Iglesia Católica, que cumpla con el requisito de antigüedad. Todas podrán decir somos la iglesia de Cristo, pero no cumplen con ese requisito de antigüedad. Ahora, cuando a los hermanos separados a veces se les presentan estas pruebas, ellos dicen, sí, la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva se dejó minar por el diablo, se dejó minar por el enemigo y se desvió de la verdad. Y ahí salieron los católicos y ya con todas estas cosas falsas que vienen enseñando. Cuidado con lo que decimos, porque posiblemente estemos insultando a Jesús. Y ahorita vamos a ver, porque muchos hermanos dicen, sí, es que ustedes se desviaron, la Iglesia Católica se desvió de la verdad, y por eso tuvimos que nosotros renacer con una iglesia restaurada. Bueno, el mismo Evangelio de San Mateo que ya leímos en el capítulo 16, versículo 18, que decía, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sigue, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí ya vamos a echar por abajo ese argumento de que la iglesia fue corrompida por el enemigo, porque dice, los poderes de la muerte, los poderes del infierno, los poderes de Satanás, jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Mateo 16, 18. Entonces por ahí ya estamos tirando por los suelos el argumento de que la iglesia de Cristo fue corrompida, porque el propio Jesús dijo jamás. Pero si aún como que nos queda duda, leemos Mateo también. Capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Dice el Señor, mi iglesia no la va a corromper el enemigo. ¿Habrá malos elementos? Sí. Tanto así que cuando el Señor todavía vivía, Judas lo traicionó. ¿Va a haber Judas? Sí va a haber Judas. Pero a la iglesia no la destruye nadie. Porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Porque esta iglesia me pertenece. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ese argumento de que la iglesia fue corrompida y que ya todos se echaron a perder y enseñan puras cosas paganas, acaba de quedar tirado por los suelos, porque dice Jesús, no, yo estoy con ustedes y es mi iglesia, nada lo va a corromper. Por eso le decía hace rato, cuidado con lo que decimos, porque podemos insultar al Señor diciéndole mentiroso. Jesús, eres un mentiroso, porque tu iglesia se corrompió, porque tu iglesia no duró. Y si nosotros vamos a la palabra, Jesús dice lo contrario, Dios dice lo contrario. Por eso, creámosle a la palabra de Dios y no a palabras de hombres. Y por eso estamos sustentando los dichos con la palabra de Dios. Algunos otros, como ya se ven afectados por esto, dicen, no, lo que pasa
es que el Espíritu Santo dejó de guiar a la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo empezó a caminar en sentido contrario en cosas satánicas y todo eso. Y dijo el Espíritu Santo, ya no. Por eso ya nosotros, dicen los testigos de Jehová, los adventistas, en una revelación que tuvo el fundador de esta secta, dice, una luz, y pueden buscar la historia, que una luz y un ángel les dijo que fundaran una congregación nueva porque el Espíritu Santo los iba a guiar, porque la iglesia de Cristo se había corrompido. Y dice el Señor, no me vengan con esas cosas. San Juan, capítulo 16, versículo del 12 al 13, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Dice el Señor, tú podrás decir que el Espíritu dejó de guiar mi iglesia, pero yo les digo que el Espíritu de verdad los irá guiando siempre, porque yo tengo muchas cosas que decirles y en su capacidad humana no se las puedo decir todas de un solo golpe. Por eso, hasta el final de los tiempos, el Espíritu Santo los va a guiar. Yo estaré con ustedes. Él tomará de lo mío. No andará diciéndole por ejemplo, a los católicos les voy a decir una cosa, a los pentecostales otra, a los de Pare de Sufrir otra, a los adventistas otra. Dice el Señor, no, Él no va a hacer eso, porque Él es el Espíritu de verdad, no el espíritu de confusión. El espíritu de confusión, ya sabemos quién es, el enemigo, Satanás. El espíritu de verdad nos enseña la verdad y nos guía en la verdad. Y no nos va a andar diciendo cosas diferentes a cada congregación, no. Solamente hay una iglesia y esa nos va a guiar el Santo Espíritu de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Si nosotros buscamos, hermanos, qué cree cada una de estas religiones, que dicen cristianos, pero tienen cosas que no están soportadas bíblicamente. Cada uno de ellos cree cosas diferentes al otro. Los adventistas creen diferente a los de Pare de Sufrir. Los pentecostales creen diferente a los de la Luz del Mundo. Los de la Luz del Mundo creen diferente a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen diferente a los mormones. Pero lo que sí creen todos, que la iglesia de Cristo no es la iglesia verdadera, o sea, la iglesia católica. En eso sí están de acuerdo todos. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que el dragón, como no pudo con la mujer y no pudo con su hijo, viene a la tierra a hacerle la guerra a los hijos de la mujer, a todos aquellos que creen en Dios, en los preceptos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí también vamos viendo cómo el espíritu de confusión va a ir haciendo cada vez más separaciones. Por eso nosotros debemos de fortalecernos con la palabra de Dios para mantenernos en la iglesia de Cristo, aquella que guía el Espíritu Santo, aquella que es base y fundamento de la verdad, aquella que será cuidada por Cristo hasta el final de los tiempos, aquella que en el poder de la muerte la podrá destruir. Nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, algo aquí ya viene el Espíritu Santo guiándonos, porque ya el Señor ha partido al cielo. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Entonces el Espíritu Santo, miren lo que dice. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, y estos son ya los últimos tiempos, hermano, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada, con la señal de los infames. Aquí está hablando el Espíritu Santo
aquel que dijo el Señor en San Juan 16, 12, 13, que nos iba a guiar en la verdad cuando Él se fuera, porque había muchas cosas todavía que teníamos que aprender, y dice el Espíritu, nos dice claramente que en los últimos tiempos va a haber gente que va a renegar de la fe. Muchos dicen, es que yo ya encontré a Dios acá, en alguna secta ya encontré a Dios, lo que yo no encontraba en la Iglesia Católica. ¿Será que encontraste a Dios? Cuando realmente empezaste a renegar de tu fe, empezaste a decir que la Santa Eucaristía es un símbolo, es un pan, no es Cristo, que no es necesario confesarse con un sacerdote, yo voy directo con Cristo, que María no es importante, que María la usó el Señor nada más, pero que no es importante, cuando en la propia palabra dice, y me dirán, feliz por todas las generaciones. Entonces dice, en los últimos tiempos va a haber gente así que va a renegar de la fe. ¿Pero por qué? Porque se dejaron seducir por doctrinas diabólicas, por gente mentirosa, marcados con la señal de los infames, la señal de aquellos que reniegan de la fe verdadera. Entonces tengamos cuidado. El Espíritu ya nos advierte, el Espíritu de Dios ya nos advierte que va a haber esto, que va a haber gente que se va a salir de la iglesia y va a empezar a renegar. Si cuando yo era católico, decimos, y que por cierto también hay un temita por ahí soportado con la Biblia que se llama Cuando yo era católico. En algún momento dentro de todos estos videos los vamos a ir haciendo, dentro de estas transmisiones vamos a ir viendo este tipo de cosas. Entonces, cuando yo era católico, no fuiste católico, si tú no aprendías, no estudiabas, renegabas de todo, y ahora reniegas más, marcados con la señal de los infames, dice la palabra de Dios. Entonces ya vimos que Jesús fundó una iglesia, que esa iglesia no la va a destruir nadie porque le pertenece, ni el poder de la muerte, dice la palabra, y mucho menos Jesús la va a abandonar. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo y está guiada por el Espíritu Santo, le pertenece a Él y Él no abandona nunca a los suyos. Nosotros sí lo abandonamos a Él, pero Él jamás abandona a los suyos. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de esta iglesia. Ya vimos que la iglesia es importante, que en ella se resguarda la verdad, que Jesús fundó una iglesia, pero vamos a ver qué tanta importancia tiene, que queda plasmada en la palabra de Dios. Dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22-23. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Lo constituyó cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia tan importante en la cual se resguarda la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dio ese poder? Dios. Dios le dio ese poder. Dios, el que dice aquí, en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. Entonces, ya vemos aquí que esa iglesia es importante, es el cuerpo de Cristo. Pero vamos a afirmar esto, vamos a ver esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13, dice: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Y hacemos una pausa aquí. Las partes del cuerpo son muchas. Somos muchos los que formamos la iglesia de Cristo. Como 2,000 millones de almas que le creemos a Cristo. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo.
Así es Cristo, dice. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo fue que nosotros llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo? Nos lo dice el versículo 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Aquí ya nos damos cuenta que al ser bautizados pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Por eso no puede haber divisiones y divisiones, porque entonces ya no sería el cuerpo de Cristo, sino muchos cuerpos, y Cristo no tiene muchos cuerpos, solamente uno, que es su iglesia, en la cual Dios despliega toda su plenitud, dice Efesios. Ahora, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, nos lo confirma. Y Él, habla de Jesús, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Nos lo viene a confirmar. Lo que ya veníamos leyendo en las otras citas bíblicas, nos lo dice Colosenses. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y fuimos adheridos a Él, pasamos a formar parte de su cuerpo cuando nos bautizamos. Por eso esta iglesia es importante. Ahora, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, por eso es que nadie la puede destruir. Una, porque le pertenece, y a Cristo no lo destruye nadie. Él ha vencido a la muerte. Todo ha sido puesto bajo sus pies, y Él forma la cabeza de la iglesia. Nos dice ahí mismo en Efesios, en el capítulo 3, versículos 20 al 21, nos dice: a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que podemos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Dónde se le da gloria a Dios? En la iglesia, en Cristo Jesús, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Creemos en Cristo, somos su iglesia, nos bautizamos, le seguimos y le damos gloria a Dios. Pero dice aquí, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. O sea, así sea. No dice hasta que venga Elena White y forme los del séptimo día. No dice eso. Dice, a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús hasta que vengan los testigos de Jehová. No dice eso. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús hasta que vengan los de la luz del mundo. No. A Él se le da gloria en su iglesia, aquella que ya casi va a cumplir 2000 años, porque Él la fundó, por todas las generaciones y todos los tiempos, y remata diciendo amén. O sea, así sea. Y esto es palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Pablo escribe esta carta a los Efesios. Que a Dios, al Todopoderoso, se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo, esa iglesia de la cual venimos hablando. Dice también Efesios capítulo 5, versículos 29 al 30, dice: y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Dice, ¿cómo va a permitir Cristo que el enemigo venza a su iglesia si Él cuida de su cuerpo, cuida de su iglesia, la alimenta, le da el pan vivo bajado del cielo, la carne del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de la nueva alianza, dice? Él la cuida. ¿Cómo va a aborrecer su cuerpo? No, por eso cuida a la iglesia, porque dice, nadie aborrece su cuerpo, al contrario, Él lo cuida. Entonces Él nos cuida a nosotros, Él permanece con nosotros, por eso dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
ni los poderes del infierno la podrán vencer, porque yo cuido mi cuerpo, cuido a mi iglesia, las alimento. Miren nada más la importancia, hermanos, de ir escudriñando las Escrituras. En algún momento vamos a ver también el tema de Pedro, cómo a él se le encarga dentro de esta iglesia apacentar a las ovejas de Cristo. Aunque Él es el buen pastor, Cristo deja a alguien aquí en la tierra para que apacente sus ovejas. Como hemos visto, es importante reconocer que Dios despliega toda su plenitud en la iglesia que Él fundó, en su iglesia. No es suficiente, hermanos, que en algunas congregaciones nos hablen de Dios, nos hablen de Jesús, que cuando se metieron a esa congregación cambiaron, ya dejaron el alcoholismo, la prostitución, las drogas. No. Es necesario que nosotros nos adhiramos, se me fue la palabra, que estemos adheridos a esa plenitud en obediencia. No nada más lo que me parece, lo que yo creo, no, lo que dice Dios. Yo fundé una iglesia, te quiero dentro de esa iglesia. Gloria a Dios porque cambiaste, hermano. Gloria a Dios porque ya no eres alcohólico. Gloria a Dios porque ya no eres drogadicto. Gloria a Dios porque dejaste la prostitución. Gloria a Dios porque ya no eres infiel. Gloria a Dios porque tu familia se ha unido. Gloria a Dios por todo eso. Alabado sea el Señor. Pero falta una cosa: adherirnos verdaderamente a la iglesia de Cristo. Creer. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que nos invitan a una casa y nos dicen que nos van a invitar a un desayuno. Unos huevitos con frijoles. ¡Qué rico! Unas tortillitas de mano. Comemos. ¡Qué ricos están! A lo mejor yo siempre como en el desayuno huevitos con frijoles y tortillas de mano. Pero estos me supieron verdaderamente más ricos todavía. Y le pregunto a la persona que lo hizo: oye, ¿y cómo lo hiciste? Y nos dice: mira, pues le eché sal, son huevos de rancho. Y no, pues yo también es lo mismo que hago. Dice, y cuando ya estaban casi cocidos, le eché miel. Nos podemos sorprender, porque es algo así como increíble, ¿no? Dice, no, pues sí, le creo. No, pues dice, sí, pues sí, como que no muy convencido, pero dice, sí, le creí. Y ahora resulta que yo dije, ahora lo voy a preparar yo. Agarro los huevitos, los revuelvo, los echo, le echo sal y digo, caramba, ¿será que le echo miel? No, quizá no. Y los preparo como siempre los preparo. Le creí, pero no le creí. ¿Por qué? Porque no hice lo que me dijo que yo hiciera. Por eso el Señor nos dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? A eso se refiere creer, que cuando Jesús nos dice una cosa, lo hagamos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que le come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo te como, Señor. ¿Cómo? Esto es mi cuerpo. El pan dice, ya lo relaciono. Entonces yo por eso voy y digo, este es el Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Cristo. Esta es la carne de Cristo. Pero como Cristo es un Dios vivo, Él está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Te creo, Señor. Mis ojos están viendo otra cosa. Mi mente me está diciendo otra cosa, pero yo te creo porque tú hablaste. Eso es creer en Dios. Entonces, gloria a Dios porque hemos cambiado, sí, pero debemos de estar en la iglesia de Cristo. Esa que fundó, esa que es base y fundamento de la verdad, esa que ni los poderes del infierno la podrán vencer, esa donde se le dará gloria a Dios por los siglos de los siglos. Y que remata, amén. Entonces, hermanos, esto Pablo lo tenía muy claro, de que es necesario estar en esa iglesia que es base y fundamento de la verdad, y lo dejó plasmado en las Santas Escrituras, para que nosotros veamos que verdaderamente es necesario adherirnos a la doctrina de Cristo en su iglesia. No en la iglesia de Elena White,
de Edir Macedo, de Aarón Joaquín Hernández, de Charles T. Russell, no, la de Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 2, miren lo que nos dice. Después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Dice Pablo, el Señor me reveló, estuve un tiempo aprendiendo y me fui durante 14 años a enseñarle a los paganos la verdad, el evangelio. Dice, pero regreso acá a Jerusalén a entrevistarme con los apóstoles, con los dirigentes. Si nosotros leemos Gálatas 2 en adelante, pues vemos toda esta historia, ¿no? Y dice, no sea que lo que yo estoy enseñando no sirvió para nada, que estoy enseñando doctrinas que no son. Yo debo enseñar la doctrina de Cristo, por eso vengo y les expongo qué es lo que yo estoy enseñando. O sea que Pablo reconocía que la iglesia de Cristo es base y fundamento de la verdad, que está fundada sobre los apóstoles y que ahí se resguarda la verdad de Cristo y en ella se derrama la plenitud del Dios vivo. La Iglesia Católica, hermanos, nos ofrece muchas herramientas para que nosotros vayamos en este caminar hacia la santidad, hacia la gloria de Dios. Nos ofrece, por ejemplo, los sacramentos, nos ofrece la Santa Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, la Biblia fue creada por la Iglesia Católica, momentos de contemplación, la Lectio Divina, que es una manera de orar con la palabra de Dios y verdaderamente hacer nuestra la palabra de Dios. La Lectio Divina, hermanos, es algo maravilloso, que cuando nosotros lo aprendemos a hacer, realmente nos adentramos en la palabra de una manera, hermano, que no tengo palabras para describirlo. Hacer el Santo Rosario, el cual nos lleva en todo el misterio de pascual. La iglesia nos ofrece la comunión de los santos. O sea, tantas cosas y herramientas que hay en la iglesia, precisamente porque en ella Dios derrama toda su gracia en toda su plenitud y en ella se le da gloria a Dios. Por eso nosotros los católicos, en el credo, que no es una oración, es una profesión de fe, es lo que nosotros creemos. En la última parte decimos, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Las 4 características fundamentales de la iglesia de Cristo. Que es una. Acuérdense, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una. Santa. No porque nosotros los católicos seamos santos, no. Es santa porque le pertenece al Santo de Santos, es el cuerpo del Santo de Santos. Entonces la iglesia es santa por él, no por nosotros. Que es católica. ¿Por qué es católica? Porque es universal. La iglesia no es su nombre, no es católica. La iglesia responde a un mandato de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Universalidad. A todos los rincones de la tierra, la iglesia católica tiene el mandato de ir y enseñar el evangelio, la buena nueva. Por eso es católica. Obedece la orden de Cristo. Una, santa, católica. Y apostólica. ¿Por qué? Porque está fundada sobre los apóstoles. Y si nosotros leemos Gálatas el capítulo 2, ahí nos vamos a dar cuenta cómo Pablo reconoce en los apóstoles que son pilares de esta iglesia. Entonces, profundicemos en la palabra de Dios, hermano, no nos dejemos engañar. Cristo fundó una iglesia y es la iglesia católica. En ella tenemos puesta nuestra esperanza porque nos da las herramientas de la plenitud de Dios para ir y algún día disfrutar verdaderamente todo aquello
que ni oído ha visto, que ni ojo, que ni oído ha escuchado, ni ojo ha visto, ni pensamiento humano pasa por su cabeza de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Esa es la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia católica. No abandonemos la iglesia católica por nuestros sentimientos. No abandonemos la iglesia católica porque me caen mal los que ahí van. No abandonemos la iglesia católica porque son unos chismosos, son unos no sé qué, tantas cosas. Si así fuera, usted no iría al banco, usted no iría al súper, usted no iría a ningún lado, porque también está lleno de chismosos, también está lleno de gente que posiblemente no le caigan bien. No, usted permanece en la iglesia de Cristo porque le cree a Cristo, porque Cristo es su Señor, y ante Él, usted y yo doblamos nuestras rodillas y profesamos desde el corazón que Cristo es el Señor. Gloria a Dios, hermanos, pues este es el tema. Cristo fundó una iglesia. Ya le dimos respuesta con algunas citas bíblicas. Realmente hay mucho de dónde cortar, mucho más. Lo vamos a ir haciendo cuando veamos cómo Pedro es el primer papa y cómo está fundado sobre los apóstoles. Muchas cosas para ir ampliando este tema. Siempre con la palabra de Dios, apoyándonos de historia, porque es bueno que nosotros sepamos la historia de la iglesia, para que no nos engañen, ¿sí? Bueno, nuevamente es un gusto haberles saludado, que la paz del Señor esté con ustedes, que Mamita María les acompañe siempre y démosle gloria a Dios en su iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Que pasen bonito día.